Gloria a Dios. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 29, 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Señor, te damos la gloria, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres nuestro Dios, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nuestro ayudador. Sabemos que tú eres bueno y te pedimos que nos hables con tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Todos ellos quedaron con la cabeza rapada y con llagas en la espalda. Pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Entonces, miramos esta palabra que el Señor le da al profeta Ezequiel. En esta otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: Hijo de hombre, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, obligó a su ejército a pelear muy duro contra Tiro. Todos quedaron con la cabeza rapada y con los hombros raspados, y ni siquiera recibieron recompensa por toda su lucha contra Tiro. Entonces, es una palabra profética que le da el Señor a Ezequiel para Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice, es una palabra del Señor, dice verso 17, dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, en el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo. Y lo que le dice es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había adelantado una campaña militar contra Tiro, la cual fue supremamente dura, y su ejército no obtuvo nada de paga, de botín, de ganancia. O sea que habían trabajado durísimo, arduo servicio, dice en esta versión, arduo servicio contra Tiro. Es como algo que es agobiante. Y quedaron, dice, calvos y con la espalda desollada. O sea, lo árido del campo de batalla, lo difícil, lo exigente físicamente. O sea, uno entiende que estos soldados tuvieron muchísimo trabajo, se cansaron, se agobiaron haciendo esa guerra, y al final no obtuvieron nada. Esto llama la atención porque, como hemos estudiado, Nabucodonosor fue un rey muy poderoso. Era el más poderoso de su época, y por lo tanto tenía el ejército más poderoso.
Y Nabucodonosor, donde decidía invadir y tomar alguna nación, lo hacía, porque no había posibilidades de resistir o de impedirlo. Sin embargo, como todos los hombres, tenía sus limitaciones, y como todos los hombres que no dependen de Dios, pues las cosas no le salían siempre bien, porque es posible que a una persona le vaya muy bien, pero de vez en cuando tenga tropiezos. Eso es, podríamos decir, la conducta o el acontecer humano más frecuente. Sabiendo que Nabucodonosor fue un hombre muy especial y que el Señor le da un trato muy especial a él, porque, como estudiábamos, hasta le permitió arrepentirse. Ahora entendemos que el arrepentimiento solamente lo van a tener como oportunidad personas a quienes Dios trata con especialidad, así sean gentiles o sean judíos. Porque en el caso de Nabucodonosor, de acuerdo a lo que narra el libro de Daniel, tuvo la oportunidad de corregir su percepción y su conducta delante del Señor totalmente. El Señor hizo algo que prácticamente obligó, no le dejó alternativa y le dio una gran convicción. Pero también hemos mirado que Nabucodonosor era un hombre de una condición muy grande, de una capacidad inmensa. De ahí que él haya podido conquistar un reino tan grande, un dominio imperial tan extenso. No obstante que es así, aquí vemos que en el caso de Tiro, cuando él decide invadir a Tiro, pues le fue mal, sencillamente, porque su ejército tuvo un arduo servicio. Los reyes tenían en esa época, y creo que hasta hoy tiene que ser así, los gobernantes tienen que tratar muy bien al ejército, porque al fin y al cabo ningún rey se sostiene si no hay un ejército. En el poder, y los gobernantes en general se sostienen, y eso es así, ha sido así siempre, con el servicio que les prestan sus ejércitos que los protegen. Entonces los reyes generalmente trataban muy bien a los militares, porque en cierto aspecto su estabilidad dependía del respaldo del ejército. Entonces, el hecho de que a su ejército le vaya mal en cuanto a remuneración, para Nabucodonosor era un problema. Era un problema muy grande porque le quitaba respaldo de parte del ejército. Entonces, esto se plantea aquí en este verso, y corresponde al tema de que por más capaces que seamos, por más afortunados que seamos durante nuestra vida, por más buena suerte, entre comillas, pues el que no está con el Señor no va a tener éxito. Van a aparecer circunstancias difíciles que los van a doblegar. Lo malo de estas circunstancias, lo más malo de estas circunstancias en muchas ocasiones es que aparecen cuando la persona ya está muy vieja y cuando ya no tiene opciones tal vez de cambiar.
De ahí que cuando una persona cualquiera es llamado por el Señor, así sea a través de un quebrantamiento, de una situación difícil, es una persona bienaventurada, que tiene mucha bendición sobre su vida, porque el llamamiento va a traer consigo necesariamente el arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a traer consigo un cambio de costumbres, conductas y correcciones. Van a venir muchas correcciones a la vida. Y la persona va a tener oportunidad de ver otra forma, de vivir mejor, de corregir. Hemos dicho que Nabucodonosor fue muy especial porque el Señor le permitió eso. A los otros reyes gentiles en general, el Señor no les posibilitó nada. Y los dejó que vivan como les tocaba o como salieron en su condición natural. Y Nabucodonosor sí tiene esa oportunidad. Y aparte de eso, se ve que Nabucodonosor tiene mucho respaldo del Señor, a pesar de que justamente es un rey babilonio, no tiene nada que ver con Israel. Es un rey que incluso invadió Jerusalén y la tomó, la quemó, o sea, mató al rey, al pueblo, acabó con el ejército de Israel, mató a los hijos del rey, Sedequías. O sea, Nabucodonosor hizo cosas bien duras, bien difíciles. Pero el Señor tiene un trato especial para él y le da oportunidades y le da respaldo. Y a través de Nabucodonosor, el Señor nos recuerda asuntos necesarios para nosotros que debemos conocer y nos enseña y nos corrige en muchas cosas. Entonces, por iniciativa de Nabucodonosor, se hizo la campaña contra Tiro. Aquí lo dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio. Ahí no dice que fue el Señor el que lo mandó. Fue iniciativa de Nabucodonosor. Y seguramente fue una iniciativa que surge y a la cual no se le ven problemas. Y se hace con ideas o presupuestos humanos, es decir, nos va a ir bien, nosotros doblegaremos a Tiro, no es difícil, es fácil, lo vieron así más o menos. No le vieron peligro, no le vieron dificultades, no le vieron la posibilidad del fracaso. Así fue la campaña contra Tiro. Pero cuando ya la hace, la campaña se le volvió un lío, porque fue muy dura, mucho más de lo que pensaban, y agotó en tal forma al ejército de Nabucodonosor, pues que los soldados quedaron calvos, dice, y las espaldas desolladas por la dureza de lo que... Y esto, pues, por supuesto, al ejército no le iba a gustar nada. Y entonces era posible una pérdida del respaldo del ejército hacia Nabucodonosor. Porque a final de cuentas, el que los había metido en esa batalla tan dura fue Nabucodonosor. Y entonces queda planteada una situación bien incómoda, una especie de fracaso militar con alto costo.
y hasta con peligro por la pérdida del respaldo. Dice, toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él, o sea, no hubo botín de guerra ni para Nabucodonosor, ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. O sea, es un fracaso de Nabucodonosor, pero también es un fracaso para el pueblo, porque no recibieron nada. Las guerras, todo siempre van es por saqueos y por despojar a otros. Entonces, Nabucodonosor, sin que nosotros lo supongamos de entrada, tuvo fracasos. A pesar de eso, era el rey y tuvo mucha gloria, su reino fue muy grande y se destacó mucho, y el Señor pues se manifestó ante los ojos de Nabucodonosor muchas veces. Cuando estuvo Daniel en el foso de los leones, estaba él. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al fuego, estuvo él. Cuando tuvo el sueño de la esfinge, en donde le representó los reinos del mundo venideros, también lo vivió Nabucodonosor y recibió la interpretación. O sea, es una relación para Nabucodonosor muy buena la que se plantea con el Señor, siendo extranjero. O sea, lo que nadie esperaba, que un rey tan poderoso y extranjero tuviera tanta atención de parte del Señor. Y aquí vemos otra oportunidad en la cual el Señor tiene una conducta especial con él. Y es cuando dice, por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. O sea, el Señor dice que él le va a dar a Nabucodonosor, le va a entregar a Egipto, la nación egipcia. Todo un país con toda su riqueza, con todo. Ese fue lo que el Señor le entregó. Es decir, si podemos entenderlo así, fue como un regalo especial de parte del Señor a este hombre, a este rey. Yo doy a Nabucodonosor. Entonces aquí se ve primero que el Señor le da lo que posteriormente va a obtener Nabucodonosor. Vemos en el verso 18 que cuando Nabucodonosor toma la iniciativa de acuerdo a su voluntad, por más poderoso que es como rey, y aún teniendo un ejército como el babilonio, las cosas no se le dieron. No obtuvo nada. O sea, fue sin fruto el trabajo de Nabucodonosor y de todo su ejército. Fue de un altísimo costo. Y era un rey, era muy poderoso, era muy destacado, muy especial. Hasta el Señor fue especial con él. Porque ¿a quién le regalan un país?
¿A quién le entregan un país? Mejor, el Señor ¿a quién le entrega un país? A sus siervos cuando lo agradan. Pero a un gentil no es muy común. Ahora, este gentil, Nabucodonosor, es muy especial, de un nivel muy especial. Se destaca mucho porque el detalle que tiene el Señor con él es gigante, es todo un país. Porque él dice, he aquí que yo doy, la palabra que usa es dar, yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Entonces es algo grandísimo para un solo hombre y un ejército. La tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas. O sea, lo dice claramente. Se la doy para que él tome las riquezas. Entonces, hasta ahí vemos que Nabucodonosor, por su propia iniciativa, no conquistó nada. No tuvo éxito, porque quedar, como dice, con el ejército en un estado pésimo, donde el cansancio, el agobio, las situaciones los hicieron perder hasta la cabellera, quedaron calvos, el sufrimiento. ¿Cómo sería de excesivo el sufrimiento que durante esa campaña quedaron calvos? Y toda cabeza ha quedado calva, o sea, es como una narración. No es un testimonio que nos está dando. Toda cabeza, o sea que a todos los hombres se les cayó el cabello por el agobio, por el trabajo tan duro. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Sin embargo, por gracia de Dios, Nabucodonosor recibe una oportunidad de superar este asunto para que su ejército esté satisfecho, para que no se quede el ejército y Nabucodonosor con las manos vacías. Y es una iniciativa del Señor. O sea, Nabucodonosor no tuvo que hacer nada. Es más, le dice al profeta Ezequiel que vaya y le diga que le va a entregar Egipto, todo el país. Doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. O sea, si esta es la conducta del Señor con un rey, en donde le entrega porque es la voluntad de Él, no hay otro argumento. Aquí no cabe ninguna otra objeción, digamos, porque es una decisión del Señor, que no la está consultando con ningún hombre, la está anunciando como un hecho decidido ya. Y dice el Señor lo que Nabucodonosor va a hacer. Dice, tomará sus riquezas, recogerá despojos, arrebatará botín. O sea, el Señor lo lleva a Nabucodonosor donde hay un botín para que lo tome. Por eso digo que el Señor tuvo una conducta muy llamativa con este rey. Lo trató en una forma especial. Y con esto, al final de la frase le dice, tomará sus riquezas, las riquezas de Egipto,
y recogerá sus despojos, o sea, lo que queda, lo que de pronto ya nadie quiere recoger, y recogerá sus despojos y arrebatará botín. Es decir, este grupo se comporta en cierto aspecto fuerte, mal. Entonces, porque el saqueo que hacen es total, pero hay que entender aquí que es voluntad del Señor. A Egipto lo van a tomar y recogerán los despojos, o sea, le van a dar duro hasta acabarlo. Entonces vemos que el Señor gobierna conforme a su voluntad. En nada se parece a los pensamientos nuestros. No habla como ser humano común y corriente el Señor a través de su profeta, porque ningún ser humano le va a decir, mira, te regalo Egipto para que lo acabes. Coges sus tesoros y su botín y sus joyas. Pero así está aquí, dice. La profecía o el mensaje de Ezequiel es, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí que doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Es una una asignación de parte de Dios. Le entrega, le da, le corresponde, por derecho. El derecho se lo da la autoridad de Dios. Porque es como decir, ya a ti quien te entregó Egipto, el Señor. Y no más, ya no hay que hablar más. Entonces, y dice, y habrá paga para su ejército. Cuando dice esto, nos está diciendo que todo esto es para que haya paga para el ejército de Nabucodonosor. O sea, que el favor que no pidió el rey, porque no veo dónde le haya pedido, ese favor que manifiesta aquí, que le hace Dios a Nabucodonosor, es gratuito totalmente. Él no le pide nada y se lo da. Y es, con la última frase lo que dice, es para que le pague a su ejército. Es para que no tenga el ejército insatisfecho. O sea, es muy especial. Y nos muestra esas características del Señor en su voluntad. Por eso es que cuando a nosotros nos da la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a los cristianos, nos está dando un regalo que no hemos pedido, que es muy grande, muy poderoso, y que surge del corazón generoso del Señor. Porque cuando nosotros creemos en el Señor y recibimos de su gracia, que es inagotable, estamos recibiendo un favor que no hemos pedido gratuitamente para que se nos alivie la vida. Porque aquí lo que nos muestra es que como iba a haber paga para el ejército de Babilonia, para el rey significaba un alivio total. O sea, no logramos sacar un botín de Tiro, pero el Señor nos ha dado riquezas de Egipto. Y entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué? Porque al Señor, en su gracia, así le plació.
Y esto nos hace entender cómo es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Por eso, como les habló a sus discípulos, nosotros nunca debemos incomodarnos por lo que el Señor hace con determinada persona. Él es soberano y va a hacer lo que quiera. El todo es estar en la gracia del Señor, como estaba Nabucodonosor. El todo es que el Señor quiera mostrar su gracia en la vida de alguien. Porque cuando nos da de su gracia, nos soluciona problemas, situaciones, corrige situaciones que se han dado o que se han presentado por cualquier razón. En este caso, el rey había hecho la campaña a Tiro un fracaso total. Porque es como decir, y bueno, ¿y cuánto se ganaron allá en esa batalla? Y van a decir van a tener que decir nada. No hubo paga, trabajamos durísimo y en vano, y en balde. Entonces, la gracia del Señor se manifiesta en la vida de Nabucodonosor cuando le otorga paga a su ejército. El ejército obtuvo una paga grande. Y para Nabucodonosor fue una solución. La gracia del Señor funciona así. ¿Qué quiero decir? En su voluntad, en su soberanía. Él no tiene por qué preguntarle a alguien o impedirse de hacerlo porque a alguien no le va a gustar. Simplemente lo hace. Cuando lo hace con Nabucodonosor nos da una lección. Ni siquiera es israelita. Entonces, ¿por qué les da a ellos? Un rey que incluso tiene cautivo al pueblo de Israel. Pero el Señor lo manifiesta de esta forma para que lo entendamos hasta donde podamos, hasta donde nuestra fe nos permita y lo aceptemos. Y entendamos que de su gracia pueden venir hacia nuestra vida aspectos de bendición, situaciones en que están bajo la bendición del Señor para que nosotros seamos favorecidos. Por eso dice, daré hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, somos de tanto valor para el Señor que es capaz de dar hombres y naciones por tu vida. Al rey del cual hablamos le dio una nación y en ese sentido la palabra que estoy citando se cumple. O sea, la especialidad y la gracia que quiere manifestar el Señor es así. Y esto, en otras palabras, significa que nosotros debemos saberlo y aprovecharlo. Porque la gracia es así, trae bendición siempre. Por eso es que Pablo le dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que de su gracia puede venir lo impensable a nuestro favor. No es sino que el Señor quiere hacerlo. De alguna manera que yo no lo sé explicar, o tal vez no he leído o no he leído bien, Nabucodonosor movía la gracia del Señor hacia él, porque son muchos los privilegios que vivió el rey Nabucodonosor, a pesar de que era un rey opresor que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Pero es así.
Esto hace también que pensemos un poco en lo que es la soberanía de Dios. Porque al Señor ningún ser humano le va a decir lo que haga. Ningún ser humano le va a impedir que haga algo. No hay altercado con Él. Con el Señor, la posición más clara, más inteligente, más benéfica es aceptar su voluntad, sin protestas. Simplemente entender que es Dios, que Él es Dios y hace conforme a su voluntad. Lo que también debemos entender es que por la fe vamos a obtener gracia. Así como en el proceso de la salvación, que es por fe para que sea por gracia, o sea, es por fe para que se mueva la gracia. Y entonces, por esa fe que nos permite creer la palabra, nosotros podemos ganar muchos favores de parte del Señor, incluso sin pedirlos. Porque una cosa es hacerlo agradable delante del Señor, que esto puede significar no decir nada, sin palabras, pero alguien hace lo que es agradable. Y lo hace por fe, porque para empezar a agradar a Dios hay que acercarse con fe, creyendo que Él existe y todo lo demás. Entonces, cuando una persona se acerca al Señor con fe, lo está agradando, y cuando el Señor se agrada, libera, suelta bendición por gracia y hace que las personas reciban bendiciones en sus vidas, que reciban dádivas o regalos que los ayudan y de los cuales no son merecedores. Porque si analizamos al rey Nabucodonosor, él no se merecía nada. Porque él no era judío, él no creía, él no honraba y estaba haciéndole lo malo a Israel. Sin embargo, sorpresivamente, aquí nos muestra una gracia que otorgó el Señor a este rey sin que la pida, y que se resume en eso. Y ni habrá para él, ni para su ejército hubo paga en Tiro. Ese fue el hecho que, digamos, obtuvo Nabucodonosor. Esa fue la obra de Nabucodonosor, el efecto de sus obras. Que ni para él ni para su ejército hubo paga. Sin embargo, cuando el Señor decide darle, lo proclama, lo dice a través del siervo de Ezequiel, y le ofrece las riquezas de Egipto para su disposición, y habrá paga para su ejército. Y luego, más adelante, en el verso 20 dice algo que también nos sirve mucho conocerlo, y es: por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí. Entonces ya nos damos cuenta que esa gracia del Señor de solucionarle el problema de que no obtuvo nada en Tiro, y le paga generosamente con Egipto, se da también por el hecho de que fueron siervos del Señor. O sea, que Nabucodonosor, cuando hizo lo de Egipto y otras órdenes de Dios, tal vez, aún la invasión a Israel, estaba sirviéndolo al Señor.
y todo el que sirva al Señor obtendrá su remuneración. O sea, nadie que esté al servicio de Dios va a quedar sin remuneración. La gente puede quedar sin remuneración cuando está al servicio de hombres, de personas. Puede pasar. Pero el que sirve al Señor, el siervo del Señor, va a obtener paga. De tal manera que ahí debemos recordar que hay buenos siervos y fieles, y hay siervos que no son buenos ni son fieles. Uno tiene que ver de qué tipo de siervo es uno y procurar ser del tipo de siervos que agradan al Señor y que hacen que en su corazón se mueva la generosidad, que surja del corazón del Señor la oferta, la bendición para sus vidas. Eso ya es una tarea de uno. Y recordar que el que sirve, el que es siervo, tiene derecho, pero esa paga la da el Señor. No irse a equivocar, que la paga viene del hombre. Eso no sucede, no es así. El que sirve al Señor debe esperar su remuneración de parte del Señor. Y debe recordar que paga muy bien, porque bastantes riquezas que le entregó al rey en Egipto. Él le entregó muchísimo. Dice, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Nosotros, como siervos, siempre debemos tener esa convicción. Pero toda la práctica de nuestra fe y nuestro servicio debe estar centrada en el Señor y por fe. Es decir, y con intereses de fe. Primero, amando al Señor. Segundo, creyéndole, obedeciéndole, sirviéndolo. Y dejándole al Señor en su voluntad lo que quiera darnos a nosotros como paga. Porque el Señor en la paga es soberano. El Señor paga lo que quiera a cada uno. Entonces cada uno de nosotros lo que debe hacer es esperar en Él, confiar en Él, buscar su rostro, servirle, hacerlo todo con la mejor actitud de corazón, dependiendo del Señor, de lo que el Señor le dé. Porque en el caso de este rey, como leímos, el Señor le dio, o sea, con una dádiva que le surge al Señor, le da, simplemente. A Nabucodonosor le da a Egipto. Entonces cada uno va a recibir lo que quiera darle el Señor. Pero lo importante es que cada persona lo sirva, que esté al servicio del Señor.